respondiendo a la pregunta presentada, ¿sí? Vamos a dar la respuesta. Nosotros tenemos una función z igual a f de x, y, donde esa función tiene como variables independientes a x y a y z depende de x y de y. Pero a su vez, x e y son funciones de otra variable, de la variable t. Es decir, existen las funciones x de t y de t. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué derivada se busca? Estamos buscando la derivada de z respecto de t. Y ahí en tu pregunta no me queda claro porque vos me pones la derivada de z. Una cosa es decir la derivada de z sola, el diferencial de z sola, y otra cosa es decir el diferencial de z, la derivada de z respecto de t, porque son dos cosas distintas. Acá estamos buscando la variación de z respecto a una variable que no depende directamente, sino como una función compuesta. Entonces, ¿qué decimos? Z depende de x, entonces para encontrar la derivada de z respecto de t hay que pasar por x. Eso va a ser igual, ese caminito z depende de x es la derivada parcial de z respecto de x, o de f, es lo mismo en su defecto, porque z es igual a f, ¿sí? X depende de t, queremos llegar a t. Entonces, ese camino, que x depende de t, es la derivada total de x dependiendo de t. Es decir, si esto lo calculamos en un punto, ¿sí? Esas derivadas reemplazadas en el punto van a ser un número. Voy a activar el puntero láser. Entonces, esta derivada parcial de f con respecto de x, ¿dónde la voy a calcular? El primer factor, de acá. ¿Sí? Me olvido de t. Calculo la derivada parcial de f respecto de x. Si tuviese calculado en un punto, lo reemplazo en el punto. Por. Después, la derivada total de x respecto de t, me vengo acá y calculo la derivada total de x respecto de t. ¿Sí? Seguimos. Más. ¿Por qué ponemos un más? Porque z por t también llega pasando por y. Entonces, ¿cómo es esta variación? Esta variación es la derivada de f respecto de y. ¿Sí? Y si lo calculamos en un punto, entonces esto va a ser la derivada de f respecto de y. Acá no tiene que ver t. Por, ahora sí, la derivada de quién? De y respecto de t, porque tenemos que llegar a t. La suma de estos dos términos me va a dar la variación total de z respecto de t. En la pregunta dice, ¿sí? Entonces la derivada de z es igual a la derivada parcial de x. O sea, no entiendo acá, ¿sí? Si estabas preguntando la derivada total de z respecto de t, ¿sí? Espero que esté más claro. Si no, en cualquier situación me volvés a preguntar.